Pues buenas tardes de nuevo y buenos días. Aquí con nosotros está Belén Marrón y la verdad es que me hace muchísima ilusión poder contar contigo en este tipo de programas que sabes que estamos haciendo con personas interesantes y que consideramos que, ostras, tenéis mucho que aportar. Lo que pasa es que cuando estaba mirando tu currículum y queríamos saber qué decíamos de ti, claro, si presento tu currículum me quedo sin tiempo para la entrevista. Bueno, buenas Entonces, tardes, David, lo primero. Buenas buenas tardes tardes. y buenos días a todos los que nos puedan estar escuchando y viendo. Prefiero quedarme, fíjate, con esa última frase que me parece súper potente, ¿no? Belén es una persona activista y comprometida en la lucha por una sociedad más justa, social y sostenible. Y es que ya, solo por eso, ya me hace la pena. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un placer poder contar contigo. Enhorabuena por esta iniciativa, porque, y sobre todo por dar voz a muchas mujeres. No solamente hoy sé que cuentas conmigo, pero sé que en tu agenda ya tienes muchas otras que están trabajando y que están haciendo, y que son otras activistas sociales muy importantes. Así que, de entrada, muchísimas gracias por contar con nosotros. Pero fíjate, a ti, pero cuando hablamos de activismo social y de responsabilidad, lo primero que me viene a la mente es una frase de un tipo, Milton Friedman, Ujú. representante de la Escuela de Chicago en Economía y Premio Nobel, que dijo algo así como: la única responsabilidad social que tienen los directores generales es ofrecer el máximo valor posible al accionista. Pues yo no sé si Exacto. eso es muy Bueno, socialmente pues responsable. ¿Qué opinas? en su momento realmente tenía su sentido y son muchos los que todavía siguen pensando así. Piensa que por primera vez en la historia del mundo conviven más de 5 generaciones, desde los veteranos, baby boomers, X, Y, Z, los que vienen. Cada vez somos una sociedad más longeva, cada vez vamos a durar muchísimo más tiempo y eso también se traslada al mundo de la empresa. Y en el mundo de la empresa, pues tenemos que saber conjugar también toda esa manera de pensar, esa cultura, esos valores, ver de qué forma podemos unirlos en un solo paraguas para que nuestra sociedad realmente aflore en lo positivo y deje atrás lo negativo. Entonces, pues realmente pensamientos como los que estás comentando, desgraciadamente todavía existen en la actualidad. Pero para suerte de muchos, las generaciones que vienen, sobre todo, que vienen mucho más concienciadas y muchas otras que a lo mejor pueden ser, pues de gente, estamos hablando ya de mayores de 60, Uh -huh. tienen esa conciencia. Entonces, lo que yo creo que sí que ahora mismo es verdad que pesa mucho más todavía, pues esa sociedad que cree que todavía todo el tema de la ESG o de la RSC, Responsabilidad Social Corporativa, o como ya muchos utilizan, que es el término anglosajón ESG, de Environment, Sustainability and Governance, pues ya se deja esa forma de pensar de que solamente es una pincelada de marketing, sino que realmente está dentro de la organización y que es una nueva forma de crear negocio. De hecho, por mucho que los líderes de las organizaciones o los CEOs de las organizaciones o los consejos tengan esos pensamientos, son los propios accionistas o el propio cliente el que ahora exige que la sociedad donde está invirtiendo o la empresa o el negocio o el proyecto sea realmente sostenible o no será. Y ese es realmente el futuro. Es decir, la empresa va a tener un futuro o tiene un futuro desde ya, siempre y cuando tenga muy claro que su negocio va a ser un negocio responsable, sostenible y con el compromiso de todo su entorno, de todos los grupos de interés, porque de otra forma la empresa no va a poder continuar. Me encantaría creer eso. Y lo defiendo y me encantaría creer eso. Pero fíjate que incluso has dicho, las nuevas generaciones son en parte responsables de todo este boom de startups que estamos Sí. teniendo. Uh-huh. Y para la casualidad que en España tenemos muy poquitas unicorn, ¿no? De esas que valen más de 1.000 millones. Bueno, pues de Uh-huh. esas poquitas, ahí están Cabify, está Globo. Uh-huh. Y ahora yo me voy a mojar, ¿eh? Nadie tiene por qué estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero me da la sensación de que, por ejemplo, Globo socialmente responsable, no sé si es eso lo que está vendiendo precisamente, Uh-huh. y todo lo que está generando, si es eso realmente una apuesta decidida por la sostenibilidad, el crecimiento, el desarrollo de los trabajadores Uh-huh. y esa apuesta por una governance y por una mirada hacia el medio ambiente realmente comprometido, ¿no? Pero son Uh-huh. las que reciben los fondos de inversión. Pues mira, te puedo dar muy buenas noticias, David.
A ver. Y seguramente si piensas así es porque también les falta una muy buena política de comunicación o contar con buenos consultores que realmente sepan visualizar ese trabajo. Desgraciadamente también los grandes cambios sociales o los grandes cambios normativos muchas veces se hacen por la propia adecuación social, que se dice en derecho, ¿no? Y es cuando o bien hay una necesidad y una respuesta a una necesidad social, o bien porque la norma lo exige. En este caso, tenemos que hablar o referirnos a una norma que se publica en España, que viene de una directiva europea del año 2014, y aquí en España se publica el 28 de diciembre, con alevosía y nocturnidad, como digo yo siempre, del 2018. No es la ley 11/2018, en la que obliga ya a todas las empresas, incluida todas estas unicornio que estás diciendo, es decir, aquellas empresas que tienen más de 500 trabajadores o bien que facturan más de 50 millones de euros, ya están obligados por la ley a reportar en toda la materia, en materia de diversidad, de brecha salarial, en materia de medio ambiente, de sostenibilidad, lo que ya conocemos como el informe no financiero. Por primera vez en la historia, el informe no financiero se pone al mismo nivel que el informe financiero, es decir, con los mismos requisitos legales. Hay que presentarlo en el registro mercantil, tiene que estar auditado por un tercero independiente y, por lo tanto, ya no es que nuestras generaciones jóvenes vengan o pujen pensando en que quieren otro tipo de empresa o de negocio, es que ya la norma te lo exige. Y en este caso, Europa ha sido el motor de este gran cambio, que es un motor que llega tarde a España, pero llega siendo una de las normas más exigentes de toda Europa. Por lo tanto, en ese punto podemos estar orgullosos. O sea, yo tengo casos prácticos de empresas en las que hemos entrado a hacerles los informes no financieros que consolidan sus datos pues, con empresas, no sé, una alemana, por ejemplo, por ponerte el dato, y casualmente los españoles resulta que estamos obligados a reportar en muchas materias que los alemanes no están. Por lo tanto, aquí podemos decir que cualquier empresa española que tenga su sede en España y que radique aquí, efectivamente tiene una norma importante, una norma compleja que le obliga a reportar. Pero como todo, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Todo no podía ser tan bonito. Nos falta un reglamento de desarrollo que realmente sea exigente, o sea, un reglamento sancionador que lo tiene un o sea, evidentemente si incumplas la norma, como cualquier otra norma, pues conlleva unas sanciones, pero ciertamente deberíamos todavía de ser más rigurosos en esas sanciones si realmente nos creemos que queremos vivir en un mundo más sostenible, ¿no? De eso se trata. Fíjate que estabas hablando, ¿no? Y hablabas de normativa, cumplimiento de la misma, en el caso de que no sea así a través de sanciones. Incluso cuando alguien habla de RSC puede llegar a pensar en términos de solidaridad, o en términos de generosidad, o en términos de altruismo, ¿no? Pero tenemos, yo creo, un conocido común, a Cristian Rovira, que escribió hace ya 3-4 años un libro, Responsabilidad Social Competitiva. Cristian es vicepresidente de Grupo SIFU, una empresa que realmente se cree que esto no es porque te lo marque una ley o porque si no vayas a incumplirla vas a poder tener sanciones, sino porque se lo cree y defiende que esto realmente ayuda a la competitividad de las organizaciones, ¿no? ¿Qué pasos deberíamos dar para que la gente lo tuviera así de claro en el resto de la sociedad y no nos limitáramos al cumplimiento estricto de la ley para poder evitar sanciones? ¿Tú qué crees? ¿Qué consideras? Bueno, es que en el mundo ideal me gustaría que los consejos de administración fueran regidos tanto por hombres como por mujeres. En el mundo ideal me gustaría que los hombres y las mujeres siguieran cobrando lo mismo por ejercer el mismo puesto de trabajo y no el 20% menos como tenemos ahora como norma general. O sea, en un mundo ideal donde las personas fueran responsables, donde fueran educadas en libertad pero con responsabilidad, creo que no haría falta ninguna norma, pero eso es una utopía. A mí cuando me dicen, por ejemplo, escapándome un poco de lo que me estás ahora preguntando, pero lo pongo como ejemplo porque en muchos debates de temas de diversidad no siempre te dicen, bueno, ¿tú estás a favor de las cuotas o no? O sea, ojalá no debería de estar a favor de las cuotas. Ojalá no se tuviera que realizar una política de discriminación positiva frente a la mujer, porque por encima de todo lo que hay que brindar es la oportunidad, ¿no? Y estar a favor del talento y la meritocracia. Pero la realidad es que no es así. Por lo tanto, debemos de intentar
crear, y para eso están las leyes y las normas, y para eso existe un ordenamiento jurídico que nos permita esa seguridad a todos de que las cosas pueden tender a la equidad. Por lo tanto, poniéndote ese ejemplo, te respondo, ¿no? Efectivamente, bueno, Cristian, primero de todo, es una de esas personas líderes visionarias, que tiene muy claro la misión que quiere en su empresa. No solamente estamos aquí para ganar dinero, sino de alguna manera también para devolver a la sociedad pues, esa parte de la que ellos como familia se han lucrado, ¿no? En este caso, que es una empresa familiar. Entonces, el tener muy claro o tener la suerte de trabajar con personas así sería lo ideal, pero desgraciadamente pues es otro unicornio, en este caso un unicornio azul, Cristian, y lo que tenemos que luchar entonces, y por eso creo que deben existir esas normas que ayuden a empujar a aquellos que no tienen tan claro ese liderazgo, que no tienen tan claro esa misión que debemos de tener en nuestra sociedad, pues a empujarlos a que lo cumplan. Por eso sí a las cuotas y por eso sí a una responsabilidad social corporativa reglada que te va a llevar a ser mucho más competitivo. Por eso Cristian tiene muchísimo de razón cuando habla de que la responsabilidad social al final lo que único que te permite es sumar y nunca restar. Es decir, tú vas a tener un valor diferencial frente a tus clientes y frente a la sociedad que no va a tener otro. Y eso realmente te vuelve más competitivo dentro de tu mercado, sin Fíjate ninguna que duda. estabas hablando de sí a las cuotas hasta que no haya paridad y que obviamente no tengamos de verdad disfrutar de los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades, ¿no? Y justo hoy en LinkedIn, una también muy buena amiga, creo que también la conoce, Sara Sí. Gerbel, gerente del Ayuntamiento de Barcelona, ha puesto un artículo que le ha publicado El País, un artículo de opinión, donde el título es tremendamente significativo, ¿no? Adiós al ordeno y mando. El liderazgo tradicional ya no funciona, se trata de influir, convencer y cooperar. El feminismo y el movimiento Me Too han contribuido también a un cambio de estilo en el ejercicio de poder, ¿no? Y me da la sensación de que estamos hablando precisamente también de eso, pero ya no es porque tengamos que cumplir la paridad, es porque quizás es necesario una mirada de un liderazgo diferente, mucho más integrador, mucho más negociador, mucho más social, mucho más responsable, sin perder de vista Absolutamente. esa parte que hablamos quizás al principio, ¿no? De los beneficios de la empresa. Y te lo dejo en bandeja, porque ¿qué opinas? No, absolutamente. Bueno, primero decirte que Sara y yo compartimos, aparte de amistad, formamos parte del primer grupo de mujeres que se crea en Barcelona de Business Angels, que se llama We Rock, que creo que en algún momento hemos tenido ocasión de compartir esta información. Son 30 mujeres, nos ponemos de acuerdo, cosa complicada para muchos para muchos hombres creen que no nos podemos poner de acuerdo, pues bueno, nos pusimos de acuerdo para ser el primer grupo de Business Angel que empujamos a mujeres que inician pues, startups con negocios de diferentes sectores. Así que con Sara me une esa misión, y también desde el punto de vista ideológico creo que estamos bastante cercanas respecto del tema de la mujer, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo creo que esta pandemia, si algo ha dejado muy claro, es el liderazgo femenino, es decir, otra forma de hacer las cosas. Hemos podido ver cómo países como Nueva Zelanda, como Alemania, eran capaces de gestionar una crisis con otro tipo de liderazgo. Por lo tanto, un liderazgo mucho más creativo, más empático, con capacidad de tomar decisiones en el momento adecuado, cosa que esto no es baladí. Y aquí, si me permites, me paro, porque creo que esta pandemia, si algo ha demostrado, es que la rapidez en la ejecución y la eficacia de la acción en el momento ha sido lo que ha permitido salvar muchísimas vidas. Y eso es dijéramos, la gran diferencia dentro del mundo público, ¿no? De la parte pública, pues el cómo países, como te ponía de ejemplo, como Nueva Zelanda, ¿no? O como otros países más cercanos, pues han sido capaces de liderar esa transición, teniendo en cuenta pues, todas las herramientas que se necesitaban en ese momento, pues, para evitar que hubieran tantas muertes y evitar ese colapso también empresarial o esa crisis económica que ha degenerado también la crisis sanitaria que hemos vivido, ¿no? Eso en la parte pública. En la parte privada hemos visto cómo el líder y el jefe ya no significan lo mismo. Es decir, jefes que se han quedado en su casa sin saber qué narices hacer, y en cambio hemos visto cómo afloraban dentro de las organizaciones liderazgos, muchas veces femeninos,
Y cuando digo femenino, no hablo de género, hablo de esos valores de empatía, esos valores de generar equipo, de una escucha activa, ¿no? Y se ha visto ese liderazgo necesario en las organizaciones. Por primera vez se ha escuchado a los trabajadores, qué necesidades tenían, qué podíamos hacer para que teletrabajaran, cómo han conciliado, qué es lo que han hecho. Pero esa es la realidad que hemos vivido, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que efectivamente el ordeno y mando, pues también hay que valer para ordenar y mandar. Sí, Y hemos sí, visto sí. que el tipo de liderazgo que teníamos hasta ahora, ese ordeno y mando, pues no ha sido efectivo. Así que no puedo estar más de acuerdo. Me encantará leerme con tranquilidad el artículo. Hoy lo voy a mirar seguro, pero no podría estar más de acuerdo. De todas maneras, efectivamente ese liderazgo es patente, es latente, tenemos que impulsarlo, pero por contra, esta pandemia también ha dado pasos atrás en los temas de diversidad y es una realidad. Mira, la semana Sí. pasada daba una conferencia sobre estos temas justamente, sobre los retos del liderazgo femenino en el próximo año, y los datos son abrumadores. Es decir, el cómo la mujer, los sectores, dijéramos, más acuciantes que ha tenido la pandemia, pues el mundo sanitario, ¿no? El mundo asistencial, las personas que trabajaban a nivel doméstico, han sido bueno, pues desgraciadamente las que peor lo han pasado, ¿no? No solamente porque han perdido sus puestos de trabajo, sino también pues ese nivel de estrés y ansiedad que han tenido más del 75% de mujeres que están en el mundo de la salud. Es decir, no solamente pensemos en enfermeras, también son muchos los Sí, sí, médicos que sí. están, y son los que más han sufrido esa situación, ¿no? Y también en el mundo doméstico. Y además se le añade que todas las mujeres que han estado teletrabajando, pues muchas de ellas siguen, sobre todo, no solamente conciliando con sus hijos y con la educación de sus hijos, sino que además han tenido que estar al cuidado muchas veces de las personas mayores que tenían, y eso ha conllevado un aumento, sobre todo, de los problemas de la salud mental, que eso es también uno de nuestros grandes issues de ahora en adelante, seguramente, y sobre todo a quien más ha afectado de nuevo ha sido a la mujer. Por lo tanto, creo que ha habido muchas cosas positivas que han marcado y han dejado patente ese liderazgo y esa forma de hacer diferencial, pero por contra también, de nuevo, la mujer se está viendo sometida pues, al final a una situación peyorativa respecto del hombre, ¿no? Y eso es una realidad. Y es una realidad que debemos de empezar a creérnosla y a seguir luchando de nuevo porque que vuelva esa equidad, ¿no? Esas nuevas Me da la oportunidades. sensación de que, por desgracia, así es. Tanto en lo que has comentado, sobre todo en ese importantísimo sector de la salud, que trabajo mucho con ellos, y como tú bien dices, el 75%, y me quedaría quizás corto, sois mujeres, como esa parte de conciliación en la que todavía me da la sensación de que no nos hemos implicado de la misma manera, hombres y mujeres, en la resolución de las necesidades familiares y profesionales al mismo tiempo, ¿no? Claro. No, absolutamente, David. Además, piensa que uno de los grandes temas pendientes que tenemos, no solamente en España, yo creo que en Europa entera, es el saber valorar económicamente el aporte social que Claro. hacen las personas que se quedan al cuidado de nuestra gente mayor. Lo decíamos al principio de la entrevista, tenemos una sociedad cada vez más longeva y no nos hemos parado a pensar qué vamos a hacer con ellos. Evidentemente, las pensiones nos preocupa a todos, pero también son personas activas que pueden aportar muchísimo a la sociedad. Sí, sí. Debemos hacer un replanteamiento, ¿no? de en qué mundo vivimos y sobre todo dar valor a la parte más social y del cuidado de las personas, que eso nunca lo ha tenido, ni reconocimiento, ni valor económico, ni por supuesto ha entrado dentro de lo que curiosamente llamamos el estado de bienestar. Pues muchas gracias. Yo de verdad quería llegar hasta aquí. Y Qué hasta este pena, tipo de si se acaba me da conclusiones. Se mucha acaba. pena. Hay que dar más paso también a A la esa parte más de la creatividad, creatividad, de la empatía, totalmente, totalmente. de ser capaz de ponerse en el punto de vista de la otra persona y de tener yo creo que esa mirada más global y más completa hacia las relaciones, y no solamente estrictamente en términos económicos, con todo lo importantes que son, Sí. porque sin ellos no hay riqueza, no hay impuestos y tampoco no hay trabajo
ni disfrute de una calidad de vida como la que disfrutamos en los entornos en los cuales vivimos actualmente. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Belén, A ti. y seguimos en contacto. Absolutamente, y siempre así, apostando por el talento sin género, que es lo que estás haciendo tú, así que encantada de participar y de animar a mucha gente a que participe en tu programa. Muchas gracias.